Vamos a ver prácticamente todo el capítulo. Entonces, Deuteronomio 34, versículo 1, dice así: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos una vez más, Señor, otra vez, Señor, como cada domingo, Padre, aquí a tus pies para aprender de ti, Señor. Y Padre Santo, como decíamos hace un momento, Señor, nos has permitido terminar el día de hoy, Señor, después de 14 años, estos primeros 5 libros de la palabra. Y Señor, ha sido grandioso, ha sido una aventura excelente, Señor. Nos has enseñado muchísimo, Padre, y gracias, Dios, por la vida de cada uno de nosotros que podemos estar aquí. Señor, gracias por este día y nuevamente, Señor, aquí no terminan, Señor, las cosas. Todavía seguimos estudiando mucho más, faltan muchísimos más libros, Señor, pero al día de hoy, Señor, esta parte específicamente, te damos gracias, Señor, por habernos dado tu palabra. Señor, aquí estamos, abre nuestros ojos y nuestros oídos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, Deuteronomio capítulo 34, prácticamente todo el capítulo estamos estudiando el día de hoy. Y pues bueno, ¿qué es lo que vemos aquí en el capítulo 34? Vemos que Moisés pues ya se muere. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo aquí. Y entonces vemos algo, bueno, les voy a platicar en un momento más acerca de 3 cosas que me llamaron mucho la atención acerca de este pasaje, acerca de este capítulo, Deuteronomio capítulo 34. Y vemos que este libro, Deuteronomio, que estamos terminando, termina como ningún otro libro, ¿ok? Ningún otro libro termina de esta manera, en donde es el hombre el protagonista principal. O sea, está hablando de Moisés, pero no está hablando de Moisés. A ver si me explico. O sea, sí está diciendo, y Moisés subió, y Moisés bendijo al pueblo de Israel, y Moisés subió a la cumbre del monte Nebo, y Moisés se murió. ¿Vale? Y sigue hablando y dice, y nadie como Moisés. Este Josué fue el que se quedó en el lugar de Moisés, y ningún otro hombre como Moisés. Sí está hablando de Moisés, pero no está hablando de Moisés al mismo tiempo. Es lo que quiero hablarte, ¿no? Y realmente no importa que sea Moisés. O sea, qué chido que fue, qué padre lo que Dios hizo con Moisés, pero no vengo a hablarte de Moisés. Y eso es algo de lo que nosotros como iglesia tenemos un compromiso. El compromiso o sea, ¿de qué mejor podemos hablar? ¿De qué otra persona podemos hablar mejor en la palabra de Dios y aquí enfrente yo de ustedes si no es de Dios? Entonces, sí, Deuteronomio termina como narrando la historia final de Moisés, sí, como un hombre protagonista, sí, pero es Dios realmente el protagonista principal. ¿Por qué? Es lo que quiero platicarte el día de hoy. Está hablando de Moisés y no está hablando de Moisés. Dios cumpliría su palabra, y eso es prácticamente lo más importante. Dios cumpliría su palabra, y sosteniendo al hombre que confía en él, se escribiría esta historia. Dios estaba sosteniendo durante tanto tiempo al pueblo de Israel, y también Dios había sostenido a Moisés. 40 años en el desierto, 40 años con un pueblo rebelde, 40 años con un pueblo
que todavía se quejaba de las cosas del faraón y todavía seguía anhelando, por ejemplo, Egipto. O sea, 40 años previos en donde Dios le dio una escuela, un desierto a Moisés allí, él solo cuidando las ovejas de su suegro. O sea, fue un tiempo en el cual tú y yo podemos ver que es Dios. O sea, tenemos que extraer eso y tenemos que darnos cuenta de eso y abrir nuestros ojos a esto. Entonces, su palabra, la palabra de Dios sostuvo a este hombre, a este gran hombre. La palabra de Dios lo sostuvo, las promesas de Dios lo sostuvieron a este hombre. Un hombre que confiaba en Dios, que decidió confiar en Dios. Y eso es prácticamente de lo que quiero hablarte hoy. ¿Cómo es que nosotros podemos depositar nuestra fe? ¿Cómo es que nosotros podemos confiar en Él? Y es de esa manera como tú y yo tenemos que vivir. La Biblia se trata de historias de hombres ordinarios, como tú y como yo. Personas ordinarias que han creído a la voz de Dios, y es Dios el que les ha permitido ser parte de algo extraordinario. Somos hombres y mujeres ordinarios, pero Dios ha permitido que seamos usados de una manera extraordinaria. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es que esto es posible? Creyendo, ¿ok? Esto es solamente posible creyendo, teniendo fe en lo que Dios tiene para ti, teniendo fe en lo que Dios ha dicho de ti, teniendo fe en lo que Dios quiere para ti. Entonces, Moisés fue uno de esos hombres que confió en lo que Dios decía, aún en muchas ocasiones sin entender el propósito y el por qué. Imagínate Dios diciéndole a Moisés: ¿sabes qué? Van a dar una vuelta, ¿no? Allí al desierto. Y entonces Moisés dijo: pues vamos a dar una vuelta al desierto. Y ya había pasado un año. Y después Dios diciendo: ¿sabes qué, Moisés? Dale otra vuelta al desierto. Y Moisés: ok, vamos a darle otra vuelta al desierto. Y después de 4 o 5 vueltas, tal vez Moisés pudo haber dicho: ¿sabes qué, Dios? O sea, ¿cuál es el propósito? O sea, estamos dando vueltas en el mismo lugar. Señor, ¿por qué tú nos has permitido? O sea, qué bueno, Señor, nos has ayudado, nos has dado de comer en estos 4, 5, 10 años tal vez, pero hemos dado nada más vueltas aquí. O sea, ya me conozco el camino. Ya sé que hay una piedra que se parece a mí, ya sé que hay esto, ya sé que hay un río acá, ya sé que hay muchos árboles. Señor, ¿a cuándo nos vas a llevar a la tierra prometida? Y entonces Dios diciendo: yo solamente quiero que tú obedezcas. Ok, está bien, voy a obedecer. Y el siguiente año, dale otra vuelta. Y así 40 años. Entonces imagínate, Moisés después de 40 años confía en Dios. Y Dios diciéndole: ¿sabes qué? Vas a darle otra vuelta y ahora te vas a ir para acá. No vas a entrar todavía a la tierra prometida. 40 años allí en un peregrinaje en el medio del desierto de Sinaí. Y entonces Moisés fue uno de esos hombres, un hombre ordinario que decidió confiar en Dios. Y Dios lo usó para cosas extraordinarias. Y no solamente en estos 40 años. Dentro de la historia de Moisés vimos a un hombre que estaba cuidando chivas, estaba cuidando cabras, estaba cuidando ovejas, las ovejas de su suegro en Madián. Si nos vamos 80 años para atrás, hasta este momento tiene 120, y entonces nos vamos 80 años para atrás, estaba cuidando las ovejas. A la edad de 80 años Dios llama a Moisés y le dice, en medio de una zarza ardiendo, le dice: Moisés, yo quiero que me escuches. Y empieza a decirle todo su plan. Era un cuidador de chivas, Moisés, o sea, un viejo ya cuidador de chivas. Y entonces imagínate, Dios confiando en ese hombre y ese hombre confiando en Dios. A lo mejor alguien pudo haber dicho: es que no fui a la escuela, es que yo no sé leer, y tal vez como Moisés: Señor, es que yo soy tartamudo, Señor, ¿cómo es que a mí me vas a usar? Pero Moisés decidió creer. Y esa es la clave más importante de toda la historia de Moisés, de este hombre, de este caudillo. Él decidió creer. Sin embargo, también tenemos que entender, en todo el libro de Santiago podemos encontrar esto: la fe sin obras es una fe muerta. ¿Has escuchado eso, no? La fe sin obras es una fe muerta. Entonces, no solamente dijo: sí, yo voy a creer, sino también empezó a dar pasos de fe, Moisés. Y has escuchado esto también. Muchas veces los cristianos tenemos que dar pasos de fe. Tenemos que ir hacia adelante. No podemos quedarnos allí nada más sentados. O sea, es Dios obrando, pero nosotros creyendo al mismo tiempo. Entonces, a través de su vida, Moisés pudo darse cuenta de la grandeza de Dios. Desde la zarza ardiente,
desde las plagas en Egipto, el mar rojo abierto de par en par, el monte Sinaí cuando humeaba y la presencia de Dios ahí en el monte Sinaí, las tablas de la ley, hasta la provisión y el cuidado por más de 40 años en el desierto. Y Moisés pudo ver esto porque confió en Dios. Y Moisés pudo ser testigo de esto. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Entonces, ¿cómo estás confiando el día de hoy en Dios? ¿De qué manera estás confiando en Dios en este día? Ya lo vimos hace un par de domingos. También tenemos nosotros que creer. No es necesario entender la voluntad de Dios. Tenemos que creer y tenemos que creer en lo que Él está diciendo. Y déjame te digo, o te adelanto un poquito, lo que Él quiere para nosotros siempre va a ser lo mejor. Tú puedes darle opciones a Dios. Tú puedes decirle, Señor, pero es que si tú hicieras las cosas de esta otra manera, tú puedes decirle lo que tú quieres para ti. Pero Dios siempre va a hacer, y qué bueno que lo hace, Dios siempre en su soberanía va a hacer lo que Él quiere. Y entonces lo que Él quiere, aunque no nos guste, siempre va a ser lo mejor para nosotros. Entonces Moisés decidió creer de esa manera. Señor, yo no sé, ya iba en la vuelta número 22 y Moisés diciendo, Señor, yo no sé qué es lo que vas a hacer, pero ya me mareé, ya tantas vueltas, 22 años y todavía te faltan otros 20, mijito. Señor, ya me mareé, pero yo decido creer en ti. Yo realmente quiero creer en ti, Señor, porque yo sé, yo te conozco, yo sé que tú no mientes y yo sé que estás haciendo esto con un propósito. Entonces ponte esto en la cabeza y ponte eso en el corazón. Señor, no entiendo tal vez lo que está pasando en este momento. Señor, no entiendo, no cacho, no entiendo lo que va a pasar, no entiendo por qué está pasando esto, pero yo decido creer en ti, porque yo te conozco. Porque yo sé quién eres y yo sé de lo que eres capaz, de todo en absoluto. Señor, yo decido creer en ti. Ningún día de la vida de Moisés dejó de ver la mano de Dios sobre él y sobre el pueblo de Israel. En cada uno de esos días. Y es por eso que no se trata de un hombre. O sea, el término de Deuteronomio no se trata de un hombre. Nunca tuvo que ver con un hombre. Nunca tuvo que ver con Moisés. El Pentateuco no tuvo que ver con Moisés. El Deuteronomio nunca tuvo que ver con Moisés. Sí, estamos hablando de la historia de la muerte de Moisés y ya se va a morir y todo lo demás. Sí, pero nunca tuvo que ver con él. Nunca tiene que ver con nosotros. En la iglesia no tiene que ver con nosotros. No se trata de nosotros. Se trata de Jesús. Se trata de Dios. Siempre tuvo que ver con Dios, de la obra de Dios, del propósito de Dios, de la promesa de Dios, de cómo Dios quería que pasaran las cosas, cumpliéndose aún a pesar de ese hombre, aún a pesar de nosotros, aún a pesar de todos en conjunto. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Por eso es que no se trata de nosotros. Por eso es que sí, termina hablando de un hombre, pero no se trata de ese hombre. Se trata de Dios, aquel que termina su obra siempre. Y es que cuando Dios decide añadirnos, ¿ok? Recuerda eso también. Cuando Dios decide añadirnos a nosotros en sus planes, somos más que bienaventurados. Y entonces lo vimos en la semana pasada, cuando estábamos viendo la bendición de Moisés. Y decía en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, decía: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Y entonces somos bienaventurados porque Él decide incluirnos en sus planes. Y es así también como Moisés, es incluido en los planes de Dios. Moisés era ya un chivero, asesino si tú quieres, pero allí estaba Moisés y Dios dice: yo voy a hablarle a este hombre, yo decido hablarle a este hombre, a ver si para que me crea, y yo lo escojo a él. Moisés no venía de un linaje real, aunque había estado en el palacio del rey Faraón. No venía de un linaje real, no tenía sangre azul, no había ido a la escuela, era un tartamudo. Pero Dios decide hablarle a él, y Dios decide hacerle un llamado y le dice: yo quiero que saques a mi pueblo de Egipto y lo lleves a la tierra prometida. Entonces somos usados por Él, y cosas maravillosas pasan cuando creemos en la palabra de Dios, y somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Cree eso y no te pido que lo entiendas, pero te pido que lo creas. Nosotros como iglesia aquí, aunque tú creas que
nada está pasando a nuestro alrededor, aunque tú pienses que, híjole, estamos en medio de la nada y no hay nada a nuestro alrededor y quién sabe cuándo van a echar la carretera y cosas de esas, o sea, piensa, tú eres parte de algo mucho más grande que tú. ¿Qué es? Es lo que estamos tratando de descubrir. O sea, no le dijo Dios a Moisés y al pueblo, van a estar dando 40 vueltas en el desierto. No le dijo eso. ¿Por qué? Porque si el pueblo era quejumbroso, porque es que ¿para qué nos trajiste acá? Imagínate, 40, van a estar aquí 40 años. ¡40 años! ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Ay, Señor, imagínate si Dios les dijera, pues no. ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Qué es lo que viene para nosotros como iglesia? No lo sé, pero lo que sí sé es que es algo que es maravilloso y es algo mucho más grande que tú y de lo que yo podemos imaginar. Y aquí estamos y buscamos ser fieles. Y me doy cuenta de eso. Y me doy cuenta de tu corazón. Aquí estás. Si tú no quisieras estar aquí, ya te hubieras ido desde hace mucho tiempo. Si hubieras dicho, es que está muy lejos, es que hay mucha agua, es que hay mucho lodo, es que otra vez me atasqué, es que esto, ya no estarías aquí. Pero estás aquí por algo. Y eso es muy padre. Algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Para que todo esto pasara en la vida de Moisés, para que todo esto pasara en la vida de Moisés, él tuvo que aprender 3 cosas básicas. Es algo que bueno, quiero compartirte. Para que esto pasara en la vida de Moisés, tuvo que aprender 3 cosas. Esas no las voy a definir, solamente apúntalas si quieres. Para que las cosas pasaran en la vida de Moisés y también para que nosotros como iglesia puedan llegar a pasar, 3 cosas, apúntalas. 1, la comunicación con Dios es vital, ¿ok? Para que las cosas, maravillas, cosas más grandes de lo que tú te imaginas, pasen realmente en nosotros como iglesia, 1, la comunicación con Dios es vital. ¿Y cuál es la única forma de comunicarte con Dios? La oración. No hay otra. Y entonces decía un pastor hace mucho tiempo, dice, si tú haces un concierto cristiano, te vas a dar cuenta de lo famoso que son esos cuates, ¿no? Si tú haces una comida en la iglesia, por la gente que va, te vas a dar cuenta de lo famoso que es el cocinero o la cocinera. Pero si tú haces una reunión de oración, te vas a dar cuenta de lo famoso que es Jesús. Usualmente, ¿cuántas personas van a una reunión de oración? ¿Muchas o pocas? La comunicación con Dios es vital. Entonces, como iglesia, no solamente es responsabilidad de 1, de 2 o de 3, es responsabilidad de todos en conjunto. Porque todos somos parte de esto, de algo mucho más grande. 1, para que las cosas pasaran en la vida de Moisés, la comunicación con Dios era vital. Y vital significa de vida o muerte. 2, para que las cosas pasaran en la vida de Moisés, creyendo en la palabra de Dios, tenemos que entender que nunca se trató de sus propios planes. O Moisés tenía que entender eso. Nunca se trata de mis propios planes. Segunda cosa, no tiene que ver con Dios me está dando, Dios me está llevando, Dios me está, no es nosotros, es Dios. Y es Dios está cumpliendo su palabra y yo quiero ser parte de eso. Entonces tuvo que entender Moisés que no se trató de él, de sus propios planes, se trató siempre de Dios. Tercer cosa, para que las cosas pasaran, las maravillas, esas cosas que Dios hizo con Moisés pasaran. Tercer cosa, Moisés fue obediente hasta el último día de su vida, es decir, hasta el día de su muerte. Moisés fue obediente todos los días en su vida. Bueno, ya sabes, vemos ese día que le pegó a la roca, sí, pero en general vemos que Moisés fue obediente a la voz de Dios cada uno de sus días, hasta el día de su muerte. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Entonces, Moisés es recordado. 3 cosas, así rápido, la repito. La comunicación con Dios es vital. Nunca se trató de nosotros mismos y fue obediente hasta el día de su muerte. Moisés es recordado como uno de los grandes héroes de la fe. Ahorita vamos a ir para allá a Hebreos capítulo 11. Moisés es recordado como uno de los héroes de la fe. Decidió darle la espalda a todo Moisés, incluso a sí mismo, por creer en lo que Dios le mandó hacer. ¿Ok?
Una de las cosas que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, precisamente, es Jesús hablando. Lucas 9:23 dice, porque todo el que quiera ir en pos de mí, tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo, seguirme. Y entonces vemos eso mismo en la vida de Moisés. Él decidió dejar todo atrás. O sea, después de 40 años, aunque sea allí en el desierto, ¿tú crees que Moisés no tenía ya toda una vida hecha? O sea, sale de Egipto a los 40 años después de matar al egipcio, sale huyendo, así, ¡fum! Y entonces se va a la región de Madián, encuentra a una esposa allí en el pozo, ¿te acuerdas? Que Moisés le echó karate y a los demás chavos que llegaron a molestar a su mujer. Bueno, la que iba a ser su mujer. Bueno, si no, vete por favor al libro de Éxodo y allá tú lo lees en tu casa al ratito. Entonces, la historia cuenta acerca de esto y cuenta acerca de cómo Moisés empezó a tomar decisiones en su vida. Entonces, decidió darle la espalda a todo lo que él tenía. Decidió darle la espalda a su vida. 40 años en el desierto, toda una vida, una casa, coche, una casa de Infonavit si quieres, pero tenía. Pero el asunto es que decidió darle la espalda. Y la historia de Moisés es extraordinaria y tal vez puede parecer lejos para lo que Dios hace en nosotros. Es decir, así como, no, pues sí, pues era Moisés, no, pues, no, pues él hizo eso en él, sí, pero en mí no. ¿Cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo va a abrir Dios el mar rojo? Bueno, para empezar, estamos en mar. Somos aquí. Bueno, si te pones a orar, igual ya abre esas aguas así de par en par. Pero podemos llegar a decir, bueno, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Yo no soy Moisés, yo no puedo abrir el mar rojo, yo no puedo hacer nada como lo que él hizo. Pero también, esta historia de Moisés guarda una serie de enseñanzas que muchas veces hemos dejado a un lado. Y te voy a contar de esas cosas. Vamos ahora sí al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23. Para muchos, Hebreos 11 es algo así como el salón de la fama de la fe, porque están ahí puros nombres, puros personajes de la Biblia que decidieron creer en Dios y decidieron confiar en lo que Dios iba a hacer. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 23 dice, por la fe, ¿te encontraste? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Creyó. ¿Y qué es la fe? Él tuvo fe en lo que Dios le decía. Y lo vemos ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces, ¿qué es lo que Moisés no veía? Bueno, él no veía que el mar rojo se iba a abrir. Él no veía realmente que iban a dar 40 vueltas en el desierto. Él nunca vio la tierra prometida. Bueno, cuando empezó a creer. Ya ahorita cuando se murió sí la vio. Pero él no lo vio. Sin embargo, decidió creer. En otras palabras, si tú haces una recapitulación de estos versículos que acabamos de ver en Hebreos, él decidió tomar decisiones. Él empezó a dar pasos en su vida. Dice, le dio la espalda a la hija del faraón. Por la fe Moisés decidió mejor dejar el mundo y así. O sea, él empezó a tomar decisiones, empezó a vivir la vida de una manera diferente. Juan capítulo 15, versículo 16. Y entonces podemos decir, bueno, pero es que eso pasó con Moisés, pero es que es Moisés. Nosotros nada, ¿yo qué tengo que ver con eso? Él es Moisés, un héroe de la fe. Sí lo fue, pero también tú y yo somos y tenemos un gran llamado. Juan capítulo 15, versículo 16 dice,
No me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hemos sido llamados. Y hemos sido llamados con un propósito, y el propósito es dar fruto a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es que tú y yo, en algún momento, siendo un árbol estéril, siendo un tronco nada más así, sin que no hubiera nada a nuestro alrededor, Dios dice, yo voy a hacer de ti algo que dé mucho fruto? Y entonces, ¿cómo es posible eso? Cuando nosotros decidimos creer, pero también ponemos en práctica nuestra fe. Fe sin obras es fe muerta. Entonces tenemos que caminar, actuar, hacer, decidir. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios puede hacer en mí? ¿Qué es lo que Dios puede hacer en ti? Es una pregunta. ¿Qué es lo que Dios pudiera hacer en nosotros? ¿De qué manera puede usarme Dios? Bueno, ya vimos ahorita que, bueno, Dios nos llamó para dar fruto, y un fruto en abundancia, dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que Dios puede hacer en nosotros? Ahí está un ejemplo. Somos llamados, igual que Moisés, pero tenemos que dar pasos. Y esos pasos de fe, esas intenciones, esas decisiones en nuestras vidas, lo van a cambiar todo. El asunto es, ¿cuándo lo tenemos que hacer? Bueno, hoy es un buen día. Aún no hemos dado completamente la espalda al mundo nosotros. Muchos de nosotros todavía aún seguimos confiando, buscando de los hombres. Aún nosotros todavía seguimos esperando de las personas. Incluso nosotros, o sea, incluyéndome a mí. O sea, a mí mismo pues, a ti mismo. Todavía esperamos de nosotros mismos. Todavía no le damos la espalda al mundo. Todavía aún amamos lo que el mundo nos ofrece, y todavía seguimos buscando lo que el mundo nos ofrece. Aún preferimos escuchar de todo y a todos, menos a la voz de Dios. Entonces, eso es algo que tú y yo tenemos que cambiar. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A lo que tú y yo hemos sido llamados es a esto, a tener un entendimiento, pero no entenebrecido. Vimos la semana pasada que Dios libró al pueblo de Israel de las tinieblas. Y entonces tú y yo también hemos sido arrancados de las tinieblas. Tú y yo también hemos sido arrancados de esa oscuridad, pero el asunto es que no queremos ver. Todavía nuestro corazón sigue anhelando el mundo, seguimos esperando de la gente, seguimos añorando lo que el mundo te da, o lo que el mundo nos da, en la vanidad, pagando la vanidad de nuestra mente y teniendo un entendimiento pobre para las cosas de Dios. Y dice aquí, ajenos de la vida de Dios. Hubo hace mucho tiempo, en una ocasión, que una familia completa tenía problemas. No son de aquí y tal vez no los conoces, pero una familia completa, una ocasión, me llamó para pedir consejo, porque habían estado pasando por una situación de salud muy grave, y la mamá estaba muy enferma. Había muchas cosas que me dijeron que hacía esto, que le pasaba esto, pero, o sea, cosas así de enfermedad, así medias locas, y entonces ya me contaron todo el testimonio, y que no sabían qué pasaba, y que no sabían por qué, y que no sabían para qué, y bueno, ellos no se reunían aquí con nosotros, solamente en aquel entonces me tomaron opinión, y ellos no sé qué es lo que esperaban. O sea, después de un rato que me estuvieron platicando allí de todo el testimonio, de que la mamá, y de que estaba enferma, y de que esto, y de que aquello, no sé qué es lo que ellos esperaban que yo hiciera. Tal vez esperaban así como que te hablamos para que tú, como tienes voz de enojón, así como así, entonces para que tú reprendas, y para que tú hagas, y para que tú digas, y para que tú declares, o sea, para eso, como que yo esperaba que me llamaban para eso. Y después de allí todos, y no sabemos qué hacer, y los doctores, y que no sé qué, como que querían que orara así. No oré así, pero lo que les dije fue: ok, está bien, vamos a orar ahorita, pero antes de todo esto yo quiero dárseles una pregunta, y es una pregunta que tal vez te la he dicho a ti alguna vez, y la pregunta es:
¿qué papel está jugando Dios en todo esto? O sea, ¿qué papel está jugando Dios en esta enfermedad que ustedes me están diciendo? Y tal vez tú lo entiendes esa pregunta, así como, ¿qué papel está jugando Dios? Y entonces, pues ¿cómo cuál? Pues que Dios se lleve la gloria, que Dios haga su voluntad. Y a lo mejor tú sí lo sabes, pero esa familia en ese momento no lo sabía. Y entonces yo les dije, ¿y qué papel está jugando aquí? O sea, ¿cómo ustedes se acercan a Dios? ¿Qué les está diciendo Dios a través de esta enfermedad a ustedes? Y pues se quedaron de a 20. Y dijeron, ¿cómo? Sí, o sea, ¿qué es lo que Dios les está diciendo a través de esta enfermedad? Pues no sé. Y entonces me doy cuenta de algo, de que el mundo todavía confía en el hombre, el mundo todavía hace lo que quiere hacer, el mundo todavía ama lo que quiere amar en este mundo, y que todavía su corazón está entenebrecido y su mente está entenebrecida, y son ajenos, como dice aquí Efesios, ajenos de la vida de Dios. En otras palabras, aunque han tenido mucho tiempo en el Evangelio, o sea, no sabían ni quién era Dios, cuál era la intención de Dios para su vida. Si tú vienes y me platicas un problema, te voy a decir lo mismo. ¿Y qué te está diciendo Dios en esto? ¿Cómo te está enseñando Dios en medio de esta situación? Ya sea un desierto, una prueba, una bendición, cualquier cosa que pase. ¿A qué te está llevando Dios? Es lo que yo te voy a decir. Pero el asunto es que tenemos que poner a Dios en medio de todo esto. La respuesta exacta o correcta para ellos era, Dios está en medio de esto. No sabemos qué va a pasar, tal vez la puede sanar, tal vez no la puede sanar, pero Dios está en medio de esto y le vamos a seguir dando la gloria. Esa era una respuesta, y así era válida. Pero pues quién sabe qué pensaron, que yo echara fuera demonios o algo así por el estilo. Entonces, vamos a ver tres cosas de esto que estamos platicando. Primera cosa, versículo 1 al versículo 4, te lo voy a leer. Acuérdate, no se trataba de Moisés. Era Moisés creyendo a Dios, se trataba de Dios. Deuteronomio capítulo 34, versículo 1 dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Primer cosa o primer punto, lo que tú has creído, dice Dios, lo voy a cumplir. Lo que tú has creído, lo voy a cumplir. Y entonces vemos aquí a Moisés. Y entonces Dios le dice: ven, sube al monte, aquí, ven, sube, aquí quédate y te voy a enseñar toda la tierra. Mira, y entonces empieza a ver toda la tierra alrededor. Y dice: mira, desde Galaad hasta la tierra de Dan, desde el Negev hasta Jericó, hasta allá, toda esta tierra es la tierra prometida. Toda esta tierra es para el pueblo de Israel. Esta tierra es la que yo le prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, a cada una de las 12 tribus. ¿Alguna vez has ido al Cubilete? Y si has ido, sabes que se ve el valle bien padre, ¿no? Y se ve así todo Silao, y se ve parte de León, y alcanza a ver un poquito de Guanajuato. Y si vas en la noche o estás en la noche o en la madrugada, se alcanzan a ver toda la luz de las ciudades, hasta Irapuato. Y en algún momento, fíjate bien, no sé si yo estaba medio teniendo ilusiones o algo así, pero en un día bien despejado, desde allá del Cubilete se alcanzan a ver las antorchas de Salamanca. Y dices: sí se alcanzan a ver. Bueno, un día que esté bien despejado, para que eso pase, pues va a estar bien chino, ¿no? Pero un día yo los alcancé a ver, se alcanzan a ver las antorchas de Salamanca, así, unas flamitas chiquititas. El asunto es, Dios estaba allí mostrándole a Moisés toda la tierra, y le dijo: esto es lo que yo prometí al pueblo de Israel. Entonces le está diciendo: lo que tú has creído, por lo que tú has venido hasta aquí, hasta este momento, todo lo que tú has creído, Moisés, yo lo voy a cumplir. Esa es la primera parte. Lo que tú has creído, yo lo voy a cumplir. Entonces, la tierra que Dios había prometido a Israel desde Abraham, hace más de 500 años, estaba frente a los ojos de Moisés. El asunto si lo iba a dejar entrar o no, eso ya lo tocamos hace un ratito. Ya lo tocamos antes, ¿no? ¿Por qué no lo dejó entrar? Y ya, eso ahorita no vamos a tocarlo.
Pero no lo deja entrar, pero le muestra la tierra y dice, esta es la tierra. ¿Ya la viste? O sea, huélela. Ahí está, esta es la tierra que yo le estoy dando a los hijos de Israel. Entonces, no se trata de Moisés, se trata de Dios. Y le dice, créelo, yo lo voy a cumplir. Entonces, Dios cumple. Solo ahora, eso sí, guárdalo en tu corazón. Dios cumple. No se trata de Moisés, de lo que él hizo, se trata de Dios, de lo que él hace. Y Dios cumple, y le enseña la tierra, toda la tierra. Dios cumple. Solo que siempre será en su tiempo, no en el nuestro. ¿Okay? Eso es muy importante de entender. Será en su tiempo, no en el nuestro. Ahora imagínate a Moisés allí como que, bueno, ahí está Dios diciéndole, mira, te he permitido verla con tus ojos. Mira, aquí está una tierra hermosa, una tierra donde fluye leche y miel. Y Moisés mismo estaba viendo que Dios no miente, que Dios nunca dijo mentiras. O sea, pasó algún tiempo, 500 años, desde Abraham hasta Moisés, ahí que está enfrente de la tierra prometida, pero Dios cumplió su palabra. Ahora tú vas a decir, pues 500 años, ¿quién va a vivir 500 años para ver la promesa de Dios cumplida? Bueno, Moisés lo vio. No vivió 500 años, pero Moisés lo vio. Al final de cuentas, te lo dije hace ratito, tú y yo somos parte de algo mucho más grande. No te lo imaginas. Alguna vez alguien, uno de mis mentores, hace ya mucho tiempo, más de 30 años, él me dijo, cuando yo era un joven todavía, un chamaco y todo, me decía, tú no te das cuenta del impacto espiritual que tus decisiones y tus hechos en el reino de Dios tienen impacto dentro del reino celestial, dentro del reino espiritual. El hecho de que tú hagas algo para Dios, el hecho de que tú prediques la palabra, el hecho de que tú creas, el hecho de que tú obedezcas, a lo mejor para ti nada más se queda así, pues ya obedecí y ya, tantito, ¿no? Pero tú no te das cuenta de todo el impacto espiritual y todo el impacto que trasciende hasta en la historia de que tú hayas escogido obedecer a Dios. Y después de tanto tiempo, mi hermano, me doy cuenta de que eso es real en mi vida. No tengo que esperarme 500 años para ver que Dios cumple su promesa. Tú tampoco tienes que esperar 500 años para saber que Dios realmente cumple su promesa. Lo puedes ver cualquier día. El asunto es, lo que te voy a decir a continuación, tenemos que adiestrar nuestro corazón y nuestros ojos para poder verlo. Porque todavía, dice Efesios, a veces nuestro entendimiento está, como dice ahí, entenebrecido. O sea, está así como medio lagañoso. Como te nos levantamos en la mañana así como que no alcanzo a ver nada. Y luego suena tu celular y así como que, ¿quién está hablando? Así como que no alcanzamos a ver todavía. Entonces, de repente como hijos de Dios, a veces no alcanzamos a vislumbrar lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios está haciendo contigo. Entonces, ahí estaba Moisés, viendo que Dios no miente. Ahí estaba la tierra, Dios lo cumpliría, Dios lo hizo, pero no para satisfacer a Moisés, sino para cumplir su palabra. Dios no satisfizo a Moisés, Dios estaba cumpliendo su palabra. Busca Romanos 12:2, así rápido. Romanos 12:2. ¿Lo tienes? Romanos 12:2. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino antes ser renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no os conforméis. Y es una palabra para nosotros. No te conformes a este siglo. El asunto aquí de ser conformados a este siglo también tiene que ver con Dios. O sea, ¿cómo es que nosotros tenemos una percepción de Dios? ¿Cuál es la percepción que tenemos de Él? Y entonces nos damos cuenta, o me doy cuenta, que durante tanto tiempo hemos querido conformar a Dios a nosotros mismos, a nuestros tiempos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos y a nuestras formas, que a veces el hombre ha perdido la verdadera noción y la verdadera imagen de quién es realmente Dios. Tal vez hoy muchos adoran a un Dios distorsionado y modificado por el mismo hombre. O sea, mucha gente ha distorsionado tanto la imagen de Dios que ya no sabemos si realmente están adorando
adorando al verdadero Dios. Porque mucha gente hemos querido conformar a Dios a una imagen que no es Él, tratando de que haga las cosas que yo quiero, tratando de que vaya donde yo busco, tratando de que Él haga lo que yo quiero en el tiempo que yo quiero. Y así como una plastilina, una bola de plastilina, hemos querido moldear a Dios, el Dios de la Biblia, a lo que nosotros hemos querido. Y entonces yo no sé si en algún momento muchos adoran a un Dios así, totalmente distorsionado, totalmente modificado por mis intereses. No es mis intereses, no tiene que ver con Moisés, no tiene que ver con los planes de Dios. ¿Recuerdas el segundo punto? No tiene que ver con él, tiene que ver con Dios, y tiene que ver con lo que Dios cumplía. Eclesiastés, búscalo por favor, rápido. Eclesiastés capítulo 3. Es un libro muy padre, Eclesiastés. Y este pasaje, Eclesiastés capítulo 3, es un pasaje muy padre también. Desde el versículo 1, no vamos a leerlo todo, vamos a leer nada más el versículo 11. Pero es un versículo que habla acerca de que todo tiene su tiempo, ¿de acuerdo? Dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y después, versículo 2 hasta el versículo 10, dice toda una descripción de diferentes cosas. Dice, tiempo de matar, tiempo de morir, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Y ahí te la llevas, ¿no? Un tiempo, todo tiene su tiempo. Y esto nos da la idea, precisamente, de que Dios no va a obrar en nuestro tiempo, de que Dios no lo vamos a hacer a nuestro molde. Él va a hacer, a seguir siendo Él. Y lo que muchas veces la gente tal vez adora es una imagen pobre, distorsionada de este Dios, el que hace las cosas a su manera. Versículo 11 lo leemos, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tal vez no lo entiendo, pero Dios ha puesto eternidad. Tal vez no lo comprendo, pero Dios dice, lo ha hecho todo hermoso. Imagínate, ¿cómo es que nosotros en algún momento pudiéramos llegar a pensar que la muerte es hermosa? ¿Podrías llegar a pensar eso? Y entonces, de repente alguien, tú mismo, de repente alguien, llega la muerte y toca a tu puerta, y es tu último día. Y entonces, según este versículo dice, Dios lo hace todo hermoso en su tiempo. Y ese día te tocó, y ese día es para ti, y ese día se terminó tu tiempo. ¿Cómo es que eso es hermoso? Bueno, si no tenemos a Dios viéndolo así, entonces va a ser lo más desastroso de tu vida. ¿Cómo es que es lo más hermoso la muerte de alguien querido? Bueno, si vamos al libro de Salmos, dice que agradable es para Dios la muerte de sus santos. ¿Por qué? ¿Por qué es agradable? ¿Por qué Él quiere que nos muramos? No, porque Él quiere vernos. Porque es tiempo para poder ser llamados a su presencia. Entonces, ¿cómo es que eso es hermoso? Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es mi ganancia. Entonces Dios eternamente hace todo hermoso y perfecto. Recuerda eso, Dios no va a hacer las cosas como tú quieras. Dios cumplirá su palabra. Tal vez se va a gastar 500 años, pero Dios va a cumplir su palabra. Tal vez 2 meses, pero Dios va a cumplir su palabra. Pero nunca lo va a hacer en tu tiempo, en tu forma. Y por cierto, es esa imagen distorsionada de Dios la que muchos odian. Mucha gente dice, Dios no existe, eso es un invento de quién sabe qué, porque ellos están viendo una imagen distorsionada que otra persona les reflejó. Esa persona, si conociera al verdadero Dios, realmente no lo odiaría, porque entendería que Dios es bueno. Ahora, como consejo para ti, confía en el proceso. Dios cumple y su voluntad y su forma y su tiempo siempre serán mejores de lo que yo mismo estoy deseando. Primera parte. Segunda parte, Dios te llevará a buen término. ¿Ok? Versículo 5 al versículo 8 de Deuteronomio. La primera parte, confía en lo que Dios te dice, Dios lo va a cumplir. Segunda parte, Dios te llevará a buen término. Versículo 5, y dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y ahí se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Dios te llevará a buen término. Segunda parte. Y entonces dice la historia: y murió allí Moisés conforme al dicho de Jehová. Lo que Dios dijo se cumplió. Y entonces Moisés, fíjate, fue obediente hasta la muerte. Algo de lo que ya habíamos platicado. Moisés fue obediente hasta la muerte. ¿Qué tan obedientes seríamos nosotros en su caso? Y Dios te dice: te vas a morir. Ay, no, Señor, yo quiero morirme en mi casa, y quiero tener una hamaca, Señor, y con unos dorilocos, Señor, y con una coca a un lado, y ya me muero si quieres. O sea, ¿qué tan obedientes seríamos? Y Moisés no dice que lo acompañó nadie, ¿ok? Porque, bueno, Moisés murió y su cuerpo fue escondido y lo enterraron allí. Por eso no se supone que había alguien con él. Entonces Moisés va él solo, se despide de su esposa, se despide de sus hijos, se despide de los que le quedaban tal vez, y entonces va y sube y muere ahí arriba. ¿Qué tan obedientes seríamos nosotros? Ve y muere. Alejandro, es tu tiempo, ve y muere. Lo que Dios le dijo que hiciera, Moisés lo hizo. 120 años tenía Moisés. Un hombre que, imagínate, si nosotros ya no alcanzamos a caminar, imagínate 120 años, pero todavía tenía fuerza. 120 años de la vida de Moisés, y Moisés lo sostuvo hasta el final, llenándolo de vigor, llenándolo de vida, llenándolo de fuerza y llenándolo de visión. Esto es muy importante, y ahorita te lo voy a decir bien. Llenándolo de visión. Y dice allí: sus ojos nunca se oscurecieron. O sea, allí subráyale: sus ojos nunca se oscurecieron. Esto no significa, cuando dice sus ojos nunca se oscurecieron, no significa que nunca necesitó lentes. ¿Ok? O sea, te lo aclaro. No significa que nunca necesitó lentes. Ay, él sí veía desde lejotes, ¿no? Y de cerquita también. No significa que no necesitó lentes, sino que significa que nunca dejó de ver lo que Dios veía. Y escucha eso: nunca dejó de ver lo que Dios veía, lo que Dios tenía para él. Cuando nosotros dejamos de ver lo que Dios tiene para nosotros, entonces nos volvemos miopes, nos volvemos astigmáticos, nos volvemos ciegos. Porque tenemos una visión corta, porque no sabemos, no entendemos, porque no queremos, porque nos volvemos así. Cuando dejamos de ver a Dios en nuestras vidas, dejamos de ver su propósito. Y entonces, regresando a que aún amamos el mundo, a que aún amamos las cosas del mundo, a que aún no le damos la espalda totalmente al mundo, entonces eso se suma para que nosotros no veamos a Dios. Hebreos 11:26, te lo voy a leer otra vez. Hebreos 11:26. Dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dos versículos que nos hablan acerca de ver. ¿Y ver qué? Dice ahí: un galardón y al invisible, o sea, a Dios. Pero no lo podía ver. O sea, ¿cómo es que lo veía pero no lo veía? Bueno, Hebreos capítulo 12, allí versículo 1 y 2, dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué pasó allí? O sea, es Dios diciéndonos a nosotros: pon tus ojos en Cristo. Y ya sabemos lo que le pasó a Pedro cuando dejó de poner sus ojos en Cristo y iba caminando en el mar. Cuando nuestros ojos se oscurezcan y se nublen por causa del mundo y sus anhelos, dejaremos entonces de ver lo grandioso, lo extraordinario, lo excepcional, los milagros, las maravillas de Dios.
Cuando nosotros dejamos de ver a Dios, entonces dejamos de ver su bondad. Confía, Dios te llevará a buen término. Confía en el proceso. Tal vez las circunstancias a nuestro alrededor no son las mejores. Tal vez no es lo que quiero, pero confía en que Dios terminará su obra. No pienses que te dejó solo. No pienses que se olvidó de ti. Piensa realmente con tu visión, no una visión borrosa, no una visión miope, no una visión que no ve, sino una visión viendo a Jesús y diciendo: Señor, sigo confiando en ti. No lo entiendo, pero sigo confiando en ti. Tú dijiste, Señor, que ibas a estar conmigo, que no importa que vinieran las aguas, Señor, tú, Padre Santo, no permitirías que me ahogara, que no importa que viniera el fuego, Señor, tú no permitirías que yo no me quemara. Señor, confío en ti. No dejes de ver a Dios. Moisés, lleno de vigor, lleno de vitalidad y lleno de visión para poder ver lo que Dios tenía para él. Dios te llevará a buen término, ¿ok? Y último punto, pero ya se me acabó el tiempo. Ya, nos vamos a casa. ¿Quieres el último punto de Deuteronomio? Último punto. Ya estás dormido, pero pues todos modos ahí te va el punto de Deuteronomio. O le pedimos a Dios que nos mande aire acondicionado como la semana pasada. Espero que no se hayan enfermado. Tercer y último punto. El último punto de Deuteronomio. Punto 3. El legado de Moisés. Versículo 9 al versículo 12. Dice así: Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ahorita no voy a platicar de Josué, ¿ok? Pues Dios lo nombró, Moisés lo nombró, impuso manos y el pueblo creyó en él, igual que con Moisés. Ahorita no voy a hablar de Josué porque tenemos un libro para hablar de Josué. Quiero hablarte del legado, ya para terminar, hablarte del legado de Moisés. Moisés será recordado para siempre como el gran hombre de Dios. Y dice ahí: nunca más se levantó profeta como él, y nunca nadie tuvo una relación con Dios como la tuvo Moisés con Dios. Dice aquí que conoció a Dios cara a cara. Nunca más fue alguien así. Entonces, ¿qué significa la palabra legado? ¿Alguien sabe qué significa la palabra legado? Bueno, si no sabes, te la digo. Legado es aquello que se transmite o se deja a unos sucesores. Y esto puede referirse a bienes físicos o a unos valores inmateriales. O sea, la herencia, o sea, la casa, pues, ese es un legado. O sea, ¿qué es un legado? Algo que tú puedes heredar, algo que tú transmites a los que te vienen detrás de ti, ¿ok? Entonces, el legado de Moisés es el tercer punto, lo que estamos platicando. ¿Cuál fue el legado de Moisés? No importa lo que el mundo o esta sociedad piensen en dejarles a los demás, al final todo esto ya no va a estar. O sea, imagínate, nosotros de repente estamos pagando la casa Infonavit y estamos allí batallando porque ay, que se queden mis hijos con ella y mis hijos y que se van a pelear y que quién sabe qué, que a mi hijo le dejo un cuarto y a otro mi hijo le dejo la cochera y así se la dividen. Es una casa chiquita, he visto casas así, casitas de Infonavit divididas a la mitad, porque una es para uno y otra es para el otro, y así, o sea, bueno. Todo lo que tú y yo en este mundo, este contexto y esta sociedad pudiéramos dejarles a nuestros hijos, va a terminar, se va a ir. O sea, ¿alguno de ustedes, por ejemplo, se acuerdan del nombre de su tatarabuelo? A ver, dime, ¿quién se acuerda del nombre de su tatarabuelo? ¿Alguien se acuerda del nombre de algún tatarabuelo? No, nadie. ¿De tu bisabuelo? ¿Te acuerdas de su nombre? A ver, levanta la mano, quiero ver. ¿Quién se acuerda del nombre de su bisabuelo? A ver, 1, 2, 3, ok.
Del tatarabuelo no. Ok. Del abuelo al bisabuelo ya pasaron 2 generaciones. Fíjate bien lo que te voy a decir. En 2 generaciones ya nadie se va a acordar de ti. Nadie se va a acordar de cómo te llamabas. Nadie se va, o sea, es triste pues. Dice Lupita. Es triste, sí, o sea, pero nadie se va a acordar de ti en 2 generaciones. Tus tatarabuelos ya no se van a acordar de ti. Tus tataranietos ya no se van a acordar de ti. O sea, no se van a acordar. La casa a la cual tú le estás echando todas las ganas para que quede bien bonita, alguien más que tú ni siquiera sabes, que a veces ni de tu familia va a ser, se va a quedar con esa casa. Y tú todavía allí peleándote con los del Infonavit y que no, yo ya le debo 5 pesos, no, yo le pagué. O sea, en 2 generaciones te van a olvidar. Alguien más va a vivir en tu casa que no tiene nada que ver con tu familia. Y el mundo se preocupa por dejarle un legado. En la sociedad actualmente, sin Dios, cuando la gente dice la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es la educación, exactamente. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos, bueno, algunos lo dicen, ¿no? Es la educación. Entonces, mándalos a la escuela y que tengan una carrera y que esto y que aquello. ¿Sabes qué? También se va a acabar. A los 40 años ya no te contratan, aunque seas bien chipocludo, que seas un licenciado. Es que soy un arquitecto, que un ingeniero que tiene 40 años, ay, no lo contrato. Nada más al que tiene 25. O sea, la gente se olvida de eso. Al final de cuentas, no digo que no vayas a la escuela, ¿ok? Hay que echarle ganas a la escuela. Pero el asunto que quiero hacerte entender es que todo lo que nosotros humanamente aquí dejemos como un legado, se va a acabar. La gente se le olvida, las casas se destruyen, se caen, la fama se va, se pierde y ya, la gente se olvida. En 2 generaciones se van a olvidar. Pero hay una sola cosa, hay un legado eterno y solo eso se consigue obedeciendo a Dios. Cuando confiamos en Él, todo es eterno. ¿Ok? Y entonces, ¿qué le puedes dejar a tus hijos? Temor de Dios. Y tal vez eso va a decir, mi hijo, ya me voy a morir y mira todo así y esto, y yo lo único que te dejo es el temor a Dios. Y así como que, ay, papá, qué gacho. ¿Por qué? Déjeme la Cheyenne o algo, ¿no? Pero no, lo único que te puedo dejar es el temor a Dios, ¿no? O sea, ¿sabes a lo que me refiero? El temor a Dios. Porque el temor a Dios, imagínate, toda esta semana, toda esta semana ya sabes, ¿no? Compras de pánico por el Día del Padre, ¿verdad, papás? No, hombre, las tiendas estaban atiborradas así. Los grupos en las escuelas y en el kinder estaban atiborrados porque decían, maestra, ¿cuándo le vamos a dar los 500 pesos para el Día del Padre? Igual que para el Día de la Madre, ¿no? Las tiendas, Liverpool no se diga, ayer Liverpool, lo habías visto, o sea, no cabía nadie. O sea, hoy, por ejemplo, si tú vas al Manolete, a los Camarones, o sea, va a estar súper lleno, no hay nada, o sea. Y me estaba poniendo a pensar, ¿cuál sería? Porque luego los papás somos así, ¿no? Así, ¿qué quieres que te regale, padre? No. Nada. ¿Cuál sería el mejor regalo para tu papá? Bueno, a los que son hijos todavía, ¿no? ¿Cuál sería el mejor regalo para tu papá? ¿Cuál sería el mejor regalo para mí? Como papá, realmente yo qué pediría como papá? Y te voy a dar la respuesta. Yo. Que mis hijos anden y caminen en el camino de Dios. Tengo 2 hijos, un hombre y una mujer. Que sea un hombre y una mujer de provecho y dando fruto a Dios, sirviendo a Dios y dándole gloria a Dios. Eso es mi mejor regalo. Eso es lo que yo quisiera. Ese es un legado que yo les puedo dejar. Tal vez no lo voy a ver en muchos, o tal vez sí. Pero el asunto es, un legado eterno se consigue confiando en lo eterno. Si tú le quieres dejar una casa, pues déjale la casa. Si al papá le quieres comprar una cartera porque ya la que trae, pues cómprasela. Pero el asunto es
que el legado que tú puedes dejarle como papá, tu papá como para sus hijos, el mejor legado es temor a Dios. Es lo mejor, porque el temor a Dios, Dios siendo eterno, va a ser un legado eterno. Entonces, cuando confiamos en Dios, el eterno, entonces todo se convierte en eterno. No hay nada comparado a Dios. Y estos versículos que acabamos de ver ya al final del libro de Deuteronomio son algo así como el epitafio de Moisés, en la tumba de Moisés. ¿Sabes lo que es un epitafio? ¿Has visto las tumbas? ¿Sabes lo que es una tumba? Y entonces un epitafio es lo que dice allí, ¿no? Así como que Juan Camaney pues mascaba chicle, ¿no? Así. Pancho Pantera pues vendía chocolate. Y así, un epitafio es lo que dice la tumba allí, así, lo que dice la piedra esa. Y entonces esto que vemos, los últimos versículos de Deuteronomio son el epitafio de Moisés. Y dice, nunca se volvió a encontrar un profeta como él, porque él conocía a Dios cara a cara. Es así, prácticamente lo que estaba escrito en su lápida. Entonces, ¿qué diría tu epitafio? ¿Qué diría en tu lápida eso, no? De repente, no sé si fue inteligencia artificial o si sí fue cierto, no, pero una lápida una vez ahí salió en el internet y decía, aquí descansa fulano de tal y de todos sus hijos, recuerdo todos sus hijos, menos Raúl que no dio nada. Así decía, yo no sé si era verdad o no, pero ¿qué diría tu epitafio? ¿Qué diría allí? Y te das cuenta de algo, tú no lo vas a poner. Tu epitafio, o sea, el día que estés muriendo así, ay, me da el patatús, tú no, lo último que te vas a acordar es lo último que te vas a acordar es de tu epitafio. Y entonces ahí te está dando el patatús, el supiritaco, el vaído, lo que te dé a ti. Y dices, pero acuérdate de ponerle el hombre más bueno del mundo. No te vas a acordar. Tu epitafio te lo va a poner alguien más. Y entonces ese alguien más, ¿qué va a poner en tu epitafio? Ese alguien más lo hará, porque aquí Josué fue el que lo hizo. Estos últimos pasajes, estos últimos versículos, pues ya Moisés estaba muerto. ¿Cómo iba a escribirlo? Lo escribió, dicen algunos, Josué. Entonces Josué lo escribió, y Josué escribió este epitafio. Moisés estaba muerto, y entonces Josué se acordó de lo que Dios había hecho con Moisés. Ese alguien, ¿qué dirá de ti en tu caso? Ese alguien, ¿qué va a poner allí en tu lápida en tu caso? ¿Va a poner algo? ¿O va a poner el enojón? ¿Qué va a poner en tu epitafio? Ahora, Moisés dejó un legado eterno porque confía en Dios. Y tú también puedes dejar un legado eterno al confiar en Dios. Confía en Dios, cree en Dios, camina con Dios, sé dirigido por Dios. Y aunque nadie te recuerde aquí, escúchale, aunque nadie se acuerde de ti, en 2 generaciones ya nadie se va a acordar cómo te llamabas, aunque nadie se acuerde de ti, tú sí conocerás a Dios cara a cara. Y eso es con lo que quiero cerrar el día de hoy. Dice aquí en estos versículos, no se encontró profeta como Moisés, nunca más se levantó profeta en Israel como él, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Qué padre lo que hizo Dios con Moisés, lo conoció cara a cara. Pero sabes, tú también puedes, y tú también lo vas a hacer. Y así como ese epitafio, así fue escrito en la tumba de Moisés, así también lo pueden escribir en ti, en tu epitafio. Porque el día que te mueras creyendo en Dios, el día que te mueras confiando en Dios, creyendo en la palabra de Dios, en el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, pueden escribir en tu epitafio, ya no está con nosotros, pero ahora está viendo a Dios cara a cara. Igualito que Moisés, conocerás a Dios como lo hizo Moisés. Legado eterno. Confía en Dios, obedece a Dios. Quiero leerte un par de versículos y termino. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Primera de Corintios 13, 12. Primera de Corintios 13, 12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente,
mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Va a llegar un día, mi hermano, en que vas a estar ahí delante de Dios y lo vas a conocer cara a cara. Y quiero cerrar Deuteronomio y estas enseñanzas con Apocalipsis capítulo 22. Vamos a cerrar con broche de oro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán, ¿qué dice ahí? Su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y así terminamos el Pentateuco, el libro de Deuteronomio, después de 14 años. A Dios sea la gloria. Ponte en pie, vamos a orar. Señor Jesús, aquí estamos, Padre, confiando en ti, Señor, confiando en el proceso, Padre, confiando, Señor, aunque no podamos ver, aunque no creamos, aunque no entendamos, Señor, realmente todo, pero Señor, yo sé y sabemos, Padre, que tú lo harás. Señor, tanto que pasó y tanto que caminó Moisés y el pueblo de Israel, y aún nosotros, Señor, tenemos una carrera por delante, y ayúdanos a tener los ojos puestos en Jesús. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante, confiando en su palabra, confiando en lo que Él hace, y algún día conocer a Dios cara a cara. Señor, para tu gloria estamos aquí. Gracias, Señor. Exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control.
tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Dios. Te exaltamos, te alabamos. Señor, solo tú eres incomparable. Solo tú eres, Señor, el gran yo soy y digno de adoración. Gracias, Señor, por todo este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y mis hermanas. Gracias, Señor, por esta preciosa iglesia, la cual tú has salvado. Gracias, Señor, por tanto tiempo de tu gloria y de tu misericordia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchísimas gracias a todos por venir hasta acá. Muchas gracias. Que Dios esté contigo, que Dios te dirija, que el Espíritu Santo cada día te consuele. Muchas gracias por venir. Un abrazo para todos. Gracias. Amén.